Pero bienvenida, Fabi. Gracias, gracias. Lo bueno se hace esperar, ¿viste? Tuvimos que Ay, esperar un ratito. sí. Bueno, como Bueno. prometimos, vamos a intentar hacerlo lo más breve posible, respetando el tiempo de todos, el tuyo inclusive. Así que te voy a Sí. presentar, si te parece bien. ¿O te querés presentar, Fabi? Porque tenés un Bueno, si montón quieres, de me, títulos. pre- me presento, una buscadora, entonces tengo un montón de estudios, buscando soluciones. Soy licenciada en nutrición desde hace 25 años y bueno, después de ser licenciada en nutrición estudié PNL y estudié coaching en muchas formas. El último coaching lo estudié allí en Buenos Aires y soy coach transpersonal. Y después de todo esto, y terminé estudiando psiconeuroinmunología clínica y ahí es que conocí a Irina. Así que Ahí tuve ese bueno, privilegio. ahí Muy, nos convoca la PNI, que totalmente. nos En la cambió búsqueda. muchísimo la visión, ¿no? De cómo hacer las Exactamente. cosas. Y yo siempre digo que había cosas que hacía bien y no sabía por qué funcionaban, ahora sé por qué funcionan, y otras cosas que no funcionaban que ahora funcionan. Y ahora entendemos por qué no funcionaban, tal cual. Claro. Así que bueno, en esa búsqueda de soluciones. Dos genias, Ángeles, Ángeles también compañera PNI, también Ángela, magíster. si quiere, está consigo, está saludando. Sí, Eh, sí. Buenísimo. Entonces, Fabi, ¿qué nos convoca? El ayuno Elegimos, intermitente. elegimos hablar del ayuno intermitente. Eh, Vamos a contarles a la gente por qué elegimos este tema hoy. En realidad, porque dentro de las estrategias o algunas de las herramientas que tenemos para trabajar en la PNI está el ayuno intermitente y es una de las estrategias que se usa por lo eficiente que es y hay muchos pacientes a los cuales podemos indicar, aunque hayan diferencias en las indicaciones del ayuno intermitente, ¿no? No a Sí. todos le damos las mismas indicaciones, aunque pueda llamarse ayuno intermitente con sus variaciones. Ahí va. Los beneficios que tiene son muchísimos y vemos que también hay mucha gente que no sabe mucho del ayuno, no lo entiende y por no entenderlo quizás no lo puede aprovechar. Entonces decidí hablar con una experta, la cual admiro y aprecio, y tengo el privilegio de tenerte acá para que puedas compartir y bueno, y si puedo aportar un poquito, iremos aportando, ¿te Sí, parece? claro, sí, sí, sí. Bueno, yo siempre cuento que cuando empecé a estudiar, yo fui docente de facultad muchísimos años, más de 10 años, y el ayuno era, lo único que entendíamos como ayuno era no comer, ¿no? O alguien no comía porque no quería, o alguien no comía porque no podía comer por alguna situación. Entonces, el ayuno intermitente no estaba, o eran cuatro comidas y dos colaciones, como que lo normal, lo que consideramos normal era hacer cuatro comidas mínimo más dos colaciones, o si no, directamente en lo que se llamaba ayuno simple, ¿no? En los libros no existía el ayuno intermitente. Entonces, cuando empezamos a estudiar, aparece este concepto de ayuno intermitente, que yo lo había visto en una revista muy coloquial, nada científico, y para mí fue un shock, porque yo venía de la escuela de que había que comer mínimo cuatro veces. Entonces, lo cuento siempre porque a muchas personas les pasa esto, de que sienten que no pueden pensar en comer menos. Me voy a morir, me va a pasar algo, me va a bajar, me va a dar una hipoglicemia, me voy a sentir mal. ¿Cuántas veces alguien se desmaya una chiquilina en la calle y todo el mundo dice, no comió, hoy no comió? Entonces, por eso se desmayó. Es como que el general, ¿no? El concepto general. Y en realidad el ayuno es parte de nuestra evolución. Exacto. Hace 12.000 años nuestros antecesores se movían muchísimo más que nosotros y tenían que moverse para comer, es decir, que se movían en ayunas para comer. Ujú. Y nuestros antecesores, no hay restos fósiles con personas que hayan muerto de cáncer o hayan muerto de enfermedades cardiovasculares. Es decir, en realidad, esas personas que hacían ayuno y se movían muchísimo, no tenían enfermedades crónicas no transmisibles, como le llamamos nosotros. Se morían porque tenían un sistema inmune que no era tan competente como el nuestro. Entonces, hoy nosotros con todos estos años de evolución tenemos más memoria inmune, nos defendemos mucho mejor de cualquier virus, bacteria, y nos estamos muriendo de enfermedades que Hoy podrían tenemos, ser perfectamente evitables.
tenemos la ventaja del acceso a los antibióticos que en esa época no existía y eso Claro, prolongó también la vida, pero bueno, la estamos pifiando, como quien dice, por otro lado. claro, y muchas veces es por miedo, porque pensamos que no comer, elegir comer menos y elegir hacer más horas de ayuno nos va a hacer daño. Y en realidad, salvo excepciones, a la mayoría le da beneficios. ¿Por qué? Porque genómicamente tenemos la memoria para el ayuno, no tenemos la memoria para comer 6, 7, 10 veces al día. ¿Sí? Como en que en líneas generales es así. Después podemos ir profundizando por qué el ayuno no funciona y en qué casos habría que tener cuidado, porque tampoco es que uno está indicando el ayuno, estudiamos, nosotros vemos al paciente, hacemos una anamnesis profundísima, a veces el paciente llena un formulario primero que es como para empezar y después nosotros estudiamos ese formulario y después hacemos un plan y ahí se plantea el ayuno en algunas situaciones y en otras que sí sería bueno el ayuno, se plantea una alimentación más antiinflamatoria para que el paciente empiece, como quien dice, el camino hacia el ayuno. Exacto. No sé si querés seguir Podríamos vos, definir, no, porque yo si me querés. empodero y arranco y... Esa es la idea, yo complemento, vos contanos si querés, como para definir qué es el ayuno intermitente en sí, eh, empezamos con Es, eso. es el ayuno elegido, es alternar entre el comer y el no comer. Y como seres vivos y circadianos que somos, siempre va a ser mejor hacer un ayuno en horas que estamos descansando, en horas que no hay sol y en horas donde nuestro sistema inmune y muchos otros sistemas del cuerpo necesitan reposo digestivo para poder funcionar mejor. Entonces, si yo tengo un paciente que me dice que la única comida, puede ser 3 comidas al día y que una es a las 10 de la noche, voy a tratar de que la haga más temprano. Si no puedo, lo dejaremos así y trataremos de buscar la mejor solución, porque no es tácito bueno, a veces hay que negociar. Pero la mejor forma de hacer ayuno es que la persona coma durante el día. Entonces, durante las horas de oscuridad, que no coma. Ahí empezamos a hablar de un ayuno de 12 horas, que para nosotros era, me tengo que sacar sangre, mañana tengo que hacer 12 horas de ayuno, era como un mundo, me va a pasar algo. Bueno, en realidad no pasa nada, las cosas que pasan son buenas, pasan cosas buenas. Los Exactamente. estudios muestran que entre 12 y 20 horas, ya con 12 horas empezamos a hacer movimientos de la glucosa en sangre, hacemos movimientos de la insulina y empieza de a poquito a ceder. Como baja la insulina, mejora la utilización de la hormona insulina y empieza a darse una antiinflamación. ¿Y qué será esto de la antiinflamación? Pensando en la inflamación como algo que hoy en día nos es crónico, ya no estamos hablando de la inflamación, de que nos rompimos un dedo y se inflamó y se desinflamó, lo agudo. Estamos hablando de que estamos con un metabolismo que en general tiene una insulina un poquito más arriba de lo que la tendría que tener, una glucosa un poquito más arriba por el tipo de alimentación que tenemos, como nos movemos poco también nos inflamamos más fácilmente. Y bueno, y cuando hay inflamación hay una cantidad de sustancias que el sistema inmune secreta porque está inflamando. Y el sistema inmune siempre está de nuestro lado, está buscando antiinflamar. El tema es que si no le damos la posibilidad, comiendo mal, moviéndonos poco y comiendo todo el tiempo, nunca puede antiinflamarnos. Entonces aparece el ayuno como una muy buena alternativa antiinflamatoria, estudiadísima. Yo justo ayer estaba grabando, voy a hacer un curso para colegas que va a estar en paquete digital y revisé todas las investigaciones, hay 45 investigaciones, no hay 4, no hay 2, hay muchísima investigación y hay un consenso total en lo antiinflamatorio que es el ayuno, en lo que mejora todos los valores cardiometabólicos, cómo regula, baja el colesterol LDL, aumenta el HDL colesterol, que es el bueno, como le llamamos nosotros el bueno, en realidad son los dos buenos, pero bueno. Mejora, baja la presión arterial, regula obviamente, por todo esto sucede porque se regula la insulina y la insulina se usa mejor y la glucosa baja. Entonces,
hay una baja de la inflamación, se solucionan problemas inflamatorios básicos y además, cardiometabólicamente, todos los estudios dan una mejoría. Hay Entonces, algún poquito de diferencias en estudios de obesidad, en obesidad no en todos los casos, y a veces igualmente con una restricción calórica y más comidas el paciente baja de peso, pero se antiinflama mucho más cuando hace ayuno intermitente. o sea que no es solamente para bajar de peso, como muchos creen. No, no es solamente, hay muchos más estudios hablando de lo cardiometabólico que hablando del descenso de peso en realidad. Y hay Exacto. estudios de ayuno intermitente en deporte. Entonces ahí ya entramos en, ¿me muevo en ayunas? Claro que me puedo mover en ayunas. Si me siento mal es porque todavía no tengo la flexibilidad y no tengo que empezar, si me siento mal, no tengo que empezar de primera con un ayuno. Puedo empezar con una alimentación antiinflamatoria y empezar un poquito a ampliar el horario. Empiezo con 12 horas, después hago 14, un día pruebo 16, puedo volver a hacer 12 horas, no tiene que ser todos los días 16 horas. Lo más estudiado, Iri, es 16-8. Es 16 horas como quien dice, de ayuno y 8 horas en donde hay una ventana de comidas, donde se recomiendan 2 a 3 comidas máximo, porque si no me paso comiendo también. ¿Sí? Ahí La vamos idea es que haya un reposo vamos entre una a comida y explicar otra. los términos para que sea más fácil después mientras continuamos. Se dice ayuno a todo el momento donde no ingresamos calorías. Entonces es ayuno de cualquier ingesta que tenga que ver con calorías. Y también podemos hablar de un ayuno de líquidos, que en este caso estamos hablando básicamente de este tipo de ayunos, que es qué es lo que no como y si ingiero algún tipo de líquidos, qué tipo de líquidos que no tengan calorías. Entonces, estamos hablando de que hay distintos tipos de ayuno que son los que son estudiados. Está el 12-12, el 16-8, el 14-12, no, el 14-10. No, no hay algo que uno diga, esto tiene que ser para todos. Lo que sí está estudiado es que las 12 horas de ayuno nocturno de por sí ya empiezan a dar muchos beneficios y es lo que quizás menos nos cuesta porque estamos muchas de esas horas durmiendo. En el hipotético caso de que tengamos un sueño en el horario ideal entre 7 y 8 horas, esas 7 y 8 horas que no comamos estaría perfecto y si solamente le tenemos que agregar a 7 horas 5, serían 2 o 3 horas antes de irnos a dormir y 2 o 3 horas antes, 2 horas después de levantarnos. Entonces, en ese sentido, si para alguna persona que está muy acostumbrada a decir, no, yo no puedo arrancar mi día si no desayuno, y su desayuno consiste simplemente en tomarse un café, no estaría ingiriendo calorías, excepto que a ese café le esté agregando azúcar o algún tipo de edulcorante, o que lo esté acompañando con algún tipo de alimento, ¿verdad? Sí, exacto. En el caso. Entonces, el beneficio del ayuno para una persona que inicia porque escucha los beneficios que comentamos, que acabas de decir, beneficios metabólicos, que baja la insulina y hoy en día hay mucha resistencia a la insulina y eso es un predictor de diabetes tipo 2, además de muchos otros desórdenes, porque también eso inflama y porque también eso va generando ese tipo de grasita en la panza, que también es predictora de todas estas enfermedades cardiovasculares, como dijiste. También una de las ventajas que tiene el ayuno es que si yo no como cuando no debería comer, porque evolutivamente, como dijiste, Fabi, a la noche tendríamos que estar durmiendo, haciendo reposo digestivo, dejando que el sistema inmune repare, si en ese tiempo yo no como, le doy la posibilidad a mi fisiología que funcione correctamente, o sea, es simplemente dejar de arruinar el sistema. Entonces, No hacer daño, no hacer daño. La primera cosa que hay que hacer es no hacer daño. Ahí exactamente. estaríamos. Entonces, ese ya sería un ejemplo sencillo y entender por qué lo hacemos y para qué lo estamos haciendo nos permite sostenerlo. Ahora, si nosotros decimos, porque una de las preguntas que nos habían hecho en la cajita era, si yo empiezo un ayuno, ¿por cuánto tiempo lo tengo que sostener? ¿La querés Bueno, responder? La respondo yo. hay que pensarlo evolutivamente. Si nuestros antecesores todos los días tenían un ayuno y no tenían enfermedades cardiovasculares o cáncer, lo ideal sería poder pensar en un ayuno, aunque fuera de diferentes horas, con diferentes
ventana de ayuno y de sólidos, sería pensarlo, es una forma de vida el ayuno. Es decir, no, pero tampoco quiere decir que sea una cárcel. Porque, miren, Exacto. la propuesta más grande que tenemos es comida real con hambre. Si nosotros tenemos un cuerpo que tiene un metabolismo flexible, vamos a comer cuando tengamos hambre. Y si comemos realmente cuando tenemos hambre, vamos a estar haciendo un ayuno natural. No va a ser costoso. A veces los nutricionistas y los osteópatas que trabajamos con este tipo de estrategia, sabemos que no es fácil, porque si hay una insulina alta, una glucosa alta, es como una adicción a los hidratos de carbono, muchas veces. Y si hay otra hormona que se llama leptina, también. Entonces, por eso marcamos una estructura, porque tratamos de ir llevándolos hasta que un día digan, mira, yo no tengo hambre, yo estoy comiendo cuando tengo hambre. ¿Y qué comes? Y como alimentos antiinflamatorios, como alimentos que no me van a subir la insulina rápido. Entonces, ya está. Y sostener eso es tener salud. Genera flexibilidad cardiovascular y flexibilidad metabólica general. Creo Entonces, que por ahí es, ¿no? puede Es pensarlo como una ser vida, no como un paréntesis. como un hábito del estilo de vida. Sería, Estilo de eso vida. sería una propuesta. Esa Viéndolo sería desde, la propuesta, como quien dice. viéndolo desde para qué lo hago, si tengo, por ejemplo, cuando lo indicamos nosotros como para sensibilizar nuevamente los receptores a la insulina. En ese Sí, caso, por ejemplo, sí vamos a pedir que se sostenga por un mínimo de tiempo, que es lo que está estudiado, para que resensibilicemos esos claro, receptores, que no va a ser menos de 4 semanas. exacto. Entonces, eso no quiere decir que antes de esas 4 semanas ya no se empiecen a ver los beneficios. Y quizás los primeros días de una persona que lo necesita muchísimo y que le va a hacer muy, quizás sea costoso y no hay que hacer un esfuerzo sobrehumano de decir tengo que aguantar las 12 horas muriéndome de hambre porque me quiero devorar el mundo. No, es empezar a hacer esta escucha de a ver si realmente, como dijo Fabi recién, si lo estoy comiendo por hambre o por costumbre. Empezar a escucharme y recuperar lo que es la sensación homeostática hambre. Sí, Las sensaciones homeostáticas justamente son parte de nuestra fisiología que se pierden cuando uno empieza a anularlas por costumbre, por otro tipo de hábitos. claro. Entonces, si yo como por hábito, que me despierto y tengo que sí o sí comer algo porque interpreto que así lo tengo que hacer, pero no sé si tengo hambre. Entonces, o le doy a los chicos de comer, o le daba, yo ya los míos son grandes, pero le daba antes de que vayan al colegio porque no podían ir sin el desayuno. Y los chicos a veces estaban No todavía con quería. sueño, no querían desayunar, pero estaba esto implícito de que no pueden salir con la panza vacía. Entonces, se va perdiendo, por este ejemplo y muchos otros, esta sensación de hambre real. Y Claro. vamos confundiendo el sistema. Y muchas veces siento ruido en la panza y digo, "Ay, debo estar con hambre o estoy con hambre". Y a veces el ruidito en la panza que aparece gracias a ese reposo digestivo, Sí. por ahí tiene que ver con el MMC, con este sistema que se Se activa está porque limpiando. está haciendo este reciclaje de, en realidad esos son esos ruiditos en la panza muchas veces. Sí, Yo tengo un espacio sin ingestas y entonces, pasadas 2 horas donde mi tubo digestivo está vacío, claro. ahí se activa un sistema que lo que va a hacer es como un reciclaje, como una limpieza de todo ese tubo digestivo, saca los restos de comida no digeridos, saca todo lo que se tendría que movilizar y me genera esos ruidos en la panza. Y Claro. por costumbre, por cultura decimos, estás con hambre, mira cómo te cruje, cómo te hace ruido. Y no es hambre, está activado un sistema que fisiológicamente nos ayuda a ir eliminando residuos. O sea, ese reciclaje se produce a través de esto, que no se va a activar si yo cada menos de 2 horas estoy ingiriendo algo, porque ese tubo digestivo tiene que estar vacío para que eso se active. Sí. Entonces, estas pausas, no solo la pausa larga de ese ayuno de 12 horas, sino, por ejemplo, que en la ventana de ingestas, que es, por ejemplo, en el primer ejemplo que dijimos del 12 horas de ayuno y 12 horas de ingesta, imaginemos que mi primera ingesta fue a las 10 de la mañana, y vamos a decir primera ingesta y no desayuno, aunque salimos del ayuno, pero para cambiar el concepto, porque a lo mejor el que hace su primera ingesta a las 2 de la tarde, le cuesta decir estoy desayunando, porque está más acostumbrado a decir en realidad estoy almorzando.
pero estoy desayunando porque es lo primero que ingiero y estoy saliendo del ayuno. Entonces, si esa persona hizo un ayuno prolongado de 10, 12, 15 horas, lo que sea, y hace su primera ingesta, luego tiene un tiempo sin ingesta y permite que esto se vuelva a activar. 2 horas sin comer y esto se puede volver a activar hablando de este sistema MMC. Ahora, esta persona que va a hacer su primera ingesta después de un periodo de ayuno, ¿es importante lo que va a comer o puede comer cualquier cosa? En el Es caso del ayuno sumamente intermitente. importante. Yo prefiero que no hagan ayuno, pero coman lo que les voy a decir y después empiecen con el ayuno, a que hagan ayuno y lo primero que coman es un café con leche con pan queso, Exacto. porque es perder muchísimo, si no todo, no sé, habría que ver cada caso. La alimentación para romper el ayuno tiene que ser una alimentación con bajo índice glicémico, con buena calidad de grasa, con buen aporte de proteínas, como para hablarlo químicamente. Y dicho en criollo, Eso. tiene que ser pescado, pollo, mariscos, huevo, palta, frutos secos, verduras de diferente tipo y color, variedad. Cuanto más variedad, mejor. Puede haber alguna fruta. Y buena calidad de grasas es aceite de oliva, aceite de coco, puede ser ghee si hice algo, preparé algo. Sí, todo eso podría estar en un plato. Cuanto más variedad, mejor es. Y cuanto, sí, obviamente hablemos de que tenemos las proteínas, que fue lo primero que nombré, tengo que tener una buena calidad y variedad de frutas y verduras y de fibra, y tengo que tener una muy buena calidad de grasa. No voy a tener tanta cantidad porque la grasa aporta, la grasa no es necesario grandes cantidades de gramos. Pero es muy importante que en esa primera experiencia post-ayuno no suba la glucosa. No me voy a comer un arroz, no me voy a comer un pan con algo. Tengo que usar de estos alimentos, por lo menos uno, puedo usar, por ejemplo. Yo siempre le digo a la gente, hasta para las papilas gustativas es genial. Por un lado, una porción de proteína. Puedo poner pollo o pescado, porque es lo más antiinflamatorio que hay. Pescado, un huevo, media palta, unas nueces, una ensalada de todo tipo y color, o hasta una tortilla que me hice la noche anterior. Y yo con eso nunca voy a tener hambre. Van a pasar horas y yo no voy a tener hambre. No es necesario comer poquito, es necesario comer muy variado y de darle el tiempo al cuerpo de que nos va a decir hasta acá está bien. Si sucede que no lo dice, la primera lo va a decir a la 10ª vez. Es decir, al día 10 vas a comer menos. No pasa nada si al principio tenés mucha hambre, porque estamos desdoblando un sistema de hábito y también de comer muchos hidratos de carbono. Y eso hace que rompemos, desequilibramos el metabolismo de la insulina y la glucosa por el bien del cuerpo. Es decir, estamos bajando mucho la glucosa y la insulina. Es muy difícil que tengan una hipoglicemia, no tengan miedo, porque lo primero que sucede es el cerebro el que tiene miedo. El cuerpo funciona maravillosamente, hace su depuración maravillosamente y tenemos como miedo de sentirnos mal. No, busquemos la forma de que no lleguemos a sentirnos mal. ¿Me voy a ir a hacer deporte en ayunas? Me llevo una fruta por las dudas, pero no la uso si no me siento mal. Van a ver que no la usan. Pero Exacto. vayan tranquilos. No hay problema, no es necesario de un día para el otro ser perfecto en la técnica. Lo que sí es ir hacia la solución. Empiezo con una alimentación antiinflamatoria, empiezo con 12 horas de ayuno y pruebo, después hago 14 y pruebo. Y un día llego a 16, bárbaro, no tengo que hacer todos los días 16. El cuerpo tiene que tener la flexibilidad para que yo coma 12, coma 14, coma 16, igual mantenga los niveles de glucosa estables. Y Exacto. eso es lo que vamos a poder lograr. Eso es una de las cosas que buscamos, que tenga niveles de glucosa estables, que no se dispare la insulina. A eso se refiere Fabi cuando dice bajo índice glicémico, que no pase rápidamente a sangre y que el páncreas tenga que
empezar a fabricar mucha insulina para sacar, porque los niveles de azúcar en sangre muy altos son muy tóxicos para nuestra salud, entonces hay una reacción rápida, pero eso va desequilibrando el resto de los mecanismos, o sea, va generando esos mecanismos que nos llevan hacia las patologías que había descrito antes. Entonces, al nosotros empezar a tener estos hábitos de que nuestra primera ingesta no tenga un alto índice glicémico, sino que tenga más bien mayor cantidad de proteínas y grasas buenas, como mencionaba recién Fabi, vamos como exigiéndole a nuestro cuerpo a que vuelva a ser capaz de optar por otro sustrato energético que no sea la glucosa, y quizás si perdió ese entrenamiento, porque en realidad es algo que nosotros tenemos, pero por nuestros hábitos es como que lo vamos silenciando. Y como es más fácil acceder a la glucosa, incluso en todo lo que es de paquete, procesado, o sea, la cantidad de lugares donde nosotros podemos comprar comida rápida, tiene un índice glicémico bastante alto. Y eso es lo que estamos muy habituados a consumir. Pero si yo empiezo a cambiar esto, mi organismo primero le va a costar ser capaz de utilizar la grasa como sustrato, los cuerpos cetónicos como sustrato. Pero esto es para entrenarlo. Y una vez que soy capaz de usarlo, me empiezo a volver más eficiente en algunos aspectos. Y acá tocamos el tema de de volver a recuperar el enfoque, de ser más eficiente en lo que me proponga hacer, por ejemplo, a la mañana. ¿Por qué una persona, Fabi, que está haciendo ayuno intermitente te cuenta, me siento con más energía, ahora estoy más enfocado, siento que rindo más en el trabajo o en el deporte o en lo que esté haciendo? Claro. ¿A qué se debe esto? Cuando nosotros hacemos ayuno baja la inflamación generalizada y dentro de lo que es de la disminución de la inflamación, baja la neuroinflamación. Si yo tengo un cerebro que está mucho más fluido en sus funciones, que funciona más rápidamente en tiempo y en eficiencia, y un sistema inmune que no está inflamando, no está activo todo el tiempo. Eso hace que tenga pensamientos más fluidos, que reaccione menos ante estímulos que podrían ser antes un problema. Yo qué sé, por ejemplo, un ruido, tengo un ruido y reacciono. Si un cerebro está más inflamado, va a reaccionar mucho más, va a ser hiperreactivo. Lo que nosotros logramos con un ayuno muchas veces es bajar esa inflamación generalizada y neuroinflamación, entonces funcionamos mejor, dormimos mejor, estamos de mejor humor, digerimos mejor, el eje intestino-cerebro está mucho más sano, más conectado, y todos los valores metabólicos mejoran. Lo que realmente sucede es que mejora la función del cuerpo, porque lo estamos respetando, porque le estamos dando la posibilidad de reparar después de comer, que a veces lleva un ratito. Y también porque el cerebro se alimenta muy bien con cuerpos cetónicos, entonces al cerebro le viene muy bien que no sea siempre la glucosa su primer sustrato. Y también esto es, nos guste o no, es un estresor hormético, porque en realidad decimos estresor hormético porque es un estrés controlado, con una dosificación justa, como para que genere un estímulo, que es de lo que estamos hablando, que haga reaccionar al cuerpo, que reacciona, que vuelva a ser eficiente, que reaccione, pero sigue siendo una búsqueda de una reacción. Entonces, cuando yo no como, realmente estoy estresando a mi sistema porque dice, hey, acá me está faltando energía. Y tenemos en las células sensores de que, che, no está entrando comida, o acá hay mucha. Y esos sensores, si siempre hay mucha, es como que el otro queda así como silenciado. Y si yo empiezo a generar este estímulo durante unas cuantas horas que estoy activo, che, no está entrando comida, acá qué está pasando, ahí mis células se van a empezar a activar y esos sistemas que normalmente los tenemos, como decías vos, genéticamente heredados están, esos sistemas empiezan a volver a funcionar y vuelvo a ser eficiente para trabajar en ese sentido, y ahí empieza a haber todo este reciclaje celular. Y si yo no le estoy dando de comer a la célula con este sistema empieza a hacer dentro de sí mismo una especie de, se le dice como autofagia. Si bien la autofagia se la está estudiando como que tiene que ser periodos más largos,
Igualmente, en periodos cortos, empieza una pequeña autofagia intracelular que va limpiando mi célula. Y si yo tengo una célula muy limpia, es como tener mi casa ordenada. Entonces, si las cosas están funcionando bien y yo tengo todo en orden, soy más eficiente. Pero si tengo un tremendo desorden, obviamente voy a ser menos eficiente. Lo mismo pasa con la célula. Si la célula tiene todo en orden y dice, bueno, acá hay energía, la uso, ahora no hay energía, activo mis sistemas y dentro de esos sistemas empiezo a utilizar lo que me queda, empiezo a limpiar y tengo nuevamente una célula eficiente. Si tengo una célula eficiente, tengo un sistema que tiene que ver con esa célula eficiente y así me voy acercando nuevamente a la salud, ¿sí? Sí, totalmente. Entonces, como dijimos recién hablando de la autofagia, también se basa en eso, esto de los horarios. ¿Querés contar más o menos cómo son esas ventanas, los tipos de ayuno, las variedades que hay y Bueno, a qué apuntan? los tipos de ayuno, a ver, un ayuno básico para alguien que recién empieza o alguien que usa diferentes días, diferentes ayunos, puede ser el 12-12, que es el ayuno de estoy 12 horas del día, dentro de esas 12 horas como, y durante las 12 horas de la noche no. Por ejemplo, de 8 a 8, de 8 de la noche a 8 de la mañana, no voy a comer. Puedo hacer también un ayuno como intermedio 14-10. Quiere decir que voy a comer dentro de 10 horas y voy a hacer 14 de ayuno. Entonces, en vez de las 8, ya voy a comer a las 10 de la mañana. Puedo hacer un ayuno 16-8, que es el más estudiado de todos los ayunos. Ahí yo les recomendaría bajar un poquito la cena, cenar más temprano, a las 6, 7 de la tarde, como yo le digo merienda cena. También se le puede nombrar comida 1, comida 2, comida 3 para no entreverar. Y al otro día cuenta 16 horas desde esa última comida y a las 16 horas del otro día come. Hay gente que hace todos los días 16-8, hay gente que hace días de 12-12 y otros días 16-8. Si yo quiero lograr un reciclaje real de las células, tengo que pensar en un 16-8 y en Más. estudios se ha mostrado un 14-10 podría ser, pero un 16-8 es una maravilla y está muy estudiado ya. Ya más de 16 horas de ayuno, que también puedo hacer, estaría pudiendo pensar en apoptosis tumoral, por ejemplo. Hay estudios que muestran que en pacientes con cáncer que hacen 24 horas de ayuno hay muerte de células tumorales. Entonces, de verdad que puede ser muy buen aliado. Y además, si es una persona que está recibiendo quimio, durante las 24 horas posteriores al quimio se siente mal, déjenlo que no coma, no pasa nada. Perderle el miedo a que el paciente no come, se va a desnutrir. No, no se va a desnutrir. Cuando no come, el sistema inmune se activa mejor, se vuelve más antiinflamatorio y el tumor no come. Entonces le estoy dando un químico para matarlo y a la vez le estoy bajando la posibilidad de comer. ¿Qué come un tumor en general? Glucosa. Entonces, Exacto. uno va eligiendo y vas viendo qué tipo de ayuno propone diferentes casos. Pero hay estudios que muestran de días enteros en ayuno. Yo siempre digo que no es lo que yo hago. Yo lo que más uso es 16-8 y en algunos pacientes voy subiendo de acuerdo a la necesidad que tenga. Si tengo un paciente que tiene enfermedades autoinmunes, si son enfermedades intestinales, el ayuno es maravilloso, porque de verdad que genera ese barrido que decía Irina, y esa vuelta a empezar, las células del intestino en 8 días son nuevas, entonces está genial dar la posibilidad de reparar más rápido. El cuerpo repara, pero si lo tenemos todo el tiempo estresado con comida, no repara. Esa es la realidad. Y otra cosa que está bueno aclarar es que cuando hablamos de deporte, estamos hablando de hormesis también. Sí. No, porque a veces parece que el ayuno es como que rarísimo, cuando nosotros muchas veces ya los profesionales de la salud usábamos técnicas que eran horméticas, que eran romper un poco el equilibrio para que el cuerpo lo recuperara. El deporte es uno y nadie te dice, no, no vayas a hacer deporte porque vas a romper músculo. ¿Y qué pasa? Cuando genero más músculo tengo más masa muscular. No, porque vas a romper un poquito de hueso. ¿Y qué problema hay? Si voy a generar más hueso y voy a tener menos probabilidad de tener osteoporosis. El ayuno es lo mismo, Es es lo- otra técnica que con una dosis indicada puede tener muchos beneficios. y
justamente por eso, si sumamos el ayuno con el ejercicio, que son dos cosas que están en nuestros genes, que necesitamos movernos, estamos teniendo lo mejor de dos mundos. Entonces, no es que o hago ayuno o me muevo, las dos cosas son necesarias, tanto como socializar. El ser humano es un ser social. Entonces, como socializar también es necesario, también es cierto que si nosotros, por el ayuno, nos privamos de ciertas cosas que son importantes dentro de lo que es socializar, también tenemos que ponerlo en la balanza, porque no es que vamos a hacer un ayuno donde, bueno, a partir de ahora, porque estoy en ayuno, ya no salgo con fulanito, no me junto con esto, me perdí tal cosa, me perdí tal otra. Si bien muchas de estas salidas donde ceno tarde, donde interrumpo todos estos beneficios, no me vienen bien, podríamos ir espaciando un poco, pero no suspendiendo, porque tenemos que seguir socializando. Y un día que rompa el ayuno no es como cortar un antibiótico, ¿sí? No estoy haciendo un tremendo desastre. También tengo que ser flexible en ese sentido. Si me propongo una meta y digo quiero mejorar porque tengo un problema, entonces, bueno, voy a tratar de respetarlo lo mejor posible para lograr la meta cuanto antes. Si estoy sano y digo, bueno, pero quiero potenciar mi salud, quiero realmente prevenir estas famosas enfermedades crónicas no transmisibles y yo realmente quiero tener un hábito más saludable, esto que estamos explicando es aplicable a una persona sana que quiere incluso estar mejor. Pero ojo con esto de la fanatización y de volverse obsesivos y también entender que como estamos hablando de un estrés, si yo estoy con un cortisol altísimo y un momento de mucho estrés y me voy a poner a hacer el ayuno intermitente porque tiene un montón de beneficios. Va a subir un poquito el Entendamos. cortisol de primera. Ya va a subir más de lo que Exactamente. ya lo tengo. Hay que tenerlo. Exactamente. Entonces, no es una medida así que uno dice, es la panacea, esto sirve para todo, para todos y en cualquier momento y de cualquier forma. No, por eso quisimos explicar que hay mucha variedad de tipos de ayuno, que hay que aplicarlo de distintas maneras. Fabi explicó muy bien cómo romperlo. También les querés contar un poquito cuáles son las cosas que tenemos que tratar de moderar y cuáles son las que convendría no incluir en las ventanas de ingesta. Así, a grosso modo. Las ventanas de ingesta tienen que ser low carb, tienen que ser bajas en carbohidratos. Entonces, en realidad, lo que vamos a tratar de moderar son los cereales, son el exceso de frutas, no las frutas, el exceso de frutas, los productos industrializados, todo lo que tiene colorante, acidulante, conservante, que todo eso señaliza el sistema inmune, el azúcar, las bebidas gasificadas con azúcar, los jugos de fruta que tienen alta cantidad de fructosa. Es decir, vamos a buscar alimentos reales y alimentos que tengan poco índice glicémico, que tengan poca posibilidad de que suban la glucosa rápido. Eso significa que vamos a buscar una alimentación que tenga carnes blancas, puede tener alguna carne roja, hay que ver el caso más o menos para ver la cantidad de veces a la semana. Debería tener huevos, debería tener frutas y verduras de todo tipo, color, estación, lo más orgánica posible, frutos secos. Puedo hablar de lácteos, pero hay que ver el caso, porque hay personas que tienen problemas inmunes que hay que estudiar bien si se le puede dar o no lácteos, sobre todo los lácteos que hay hoy, hay que buscar lácteos muy naturales, alimentos fermentados. Bueno, esos son los alimentos que en general se mezclan y nosotros hacemos magia con eso, porque hacemos pan, hacemos tortas, hacemos todo con eso. Usamos harina de almendras, harina de coco, harina de lino, alguna vez alguna harina de cereal, pero mezclada, nunca para cortar un ayuno. Yo creo que hay que empezar a volar y a crear con ese tipo de alimentos, que lo hacemos. Yo lo hago todos los días de mi vida y comemos así. Y un día podemos no comer así, porque también habla de la flexibilidad mental. Exacto. Es decir, un día me como lo que tengo ganas. Acá los viernes elige mi hija qué comemos. Después negociamos, pero los viernes elige mi hija. Imagínense que tiene 20 años. Tiene todo el derecho de querer elegir algo que rompa la estructura. Sobre todo tiene una madre nutricionista y allá arranco. Yo digo, sí, lo hacemos. No pasa Sí. nada. Y otra cosa que es muy importante aclarar es que hay casos donde no se recomienda el ayuno. Eso, ¿querés mencionar Sí, cuáles no yo creo recomendamos? que nobleza obliga, cuando hay una patología
de salud mental, ni que hablar una anorexia, una bulimia, no se recomienda el ayuno. Cuando hay una patología de salud mental, pero que genera un desequilibrio por el tema del cortisol, bipolares, borderline, en esos casos hay que hacerlo muy, muy seguros y muy en consulta con otros profesionales. En el caso de que no es que no sea bueno en esos casos, lo que sucede es que hay un periodo donde tiene que haber mucha estabilidad, porque hay una pequeña inestabilidad. En el caso de los niños no es necesario, el niño tiene que comer con hambre cuando tiene hambre y jugar mucho, y alimentos naturales, esa es la verdad. No estamos hablando de un ayuno, estamos hablando de gente que perdimos esa memoria porque en algún momento hubo sobrealimentación. Si yo ya tengo un niño que come alimentos antiinflamatorios y come con hambre, va a comer cuando tenga hambre y a veces tendrá más o menos ayuno, no va a haber un problema, mucho más natural. Hoy en día se tiende a ese tipo de alimentación. En el embarazo Eso te estamos iba a decir, esa fue una de tensionados, las preguntas. Ujú. porque en el embarazo no hay estudios sobre ayuno. Yo les diría que si es una mujer que quiere hacer ayuno en el embarazo, yo no lo hago, yo no calculo dietas de embarazo, en general son 4 comidas. No les doy 6, les doy 4, pero no pienso en un ayuno mayor a 12 horas. Ahora, si es una mamá que ya viene haciendo ayuno, que tiene un entrenamiento brutal, ahí lo podríamos hablar, porque ya viene haciendo ayuno. En Exacto, general, quedamos estaría embarazada por ese seguramente hábito. muy bien. Ujú. Pero en general, yo recibo una embarazada, yo recibo una mujer que nunca hizo ayuno, no voy a pensar en un ayuno, en una dieta para embarazada, no es necesario, en absoluto, podemos hacer las cosas muy bien sin un ayuno. Después podemos pensar en un ayuno, no hay ningún Se problema si puede, quiere. en una, en ¿Y en qué en otros una casos se me embarazo. puede estar escapando algo más? ¿Alguna úlcera gástrica, por ejemplo, que ha quedado más Exacto, fraccionado? Ya si tiene gastritis o si tiene con reflujo, la reflujo. ayuno mejora, súper bien, mejora, porque baja estar todo el tiempo dándole la mucosa a eso. Ahora, si es una úlcera, es diferente. En una úlcera yo curaría la úlcera y después pensaría en un ayuno. Exactamente. Dentro de las preguntas que nos hicieron para hacer un cierre, estaba esta de si se podía hacer ayuno en el embarazo, ya la respondiste, y también preguntaban si estás entrando en menopausia, ¿recomendarías el ayuno intermitente? Pero de cajón, decimos los uruguayos. Claro que Estaba ahí. sí, porque cuando entramos en menopausia empiezan los niveles de estrógeno a bajar, a veces muy rápido, a veces más o menos rápido, entonces nos inflamamos con más facilidad, el cortisol sube con más facilidad, nos estresamos con más facilidad, la presión puede subir, tendemos a ser más cardiovascularmente más sensibles. Y estábamos hablando de que el ayuno era una de las principales abordajes para mejorar todo lo cardiovascular. Ni que hablar, además, pueden ser que no tengan ningún tipo de síntomas, no hay calores, cuando empezamos a hacer ayuno y alimentación antiinflamatoria, los calores no existen, no aumento de peso, no aumentan de peso, se lo firmo, tengo 50 años y soy posmenopáusica, no aumentan de peso, pero lo tienen que ir preparando al cuerpo, porque si saben que están en una premenopausia, 4, 5 años, 3 años, va a aparecer la menopausia, y si yo empiezo a antiinflamarme ahí, mucho mejor, y si no lo haré a los 50 y si no lo haré a los 55. Cuando lo empiece a hacer y cuando empiece a alimentarme así, voy a tener seguro una respuesta muy favorable. Excelente, Fabi. Yo creo que todas las preguntas, sin habértelas leído, se fueron respondiendo porque estaban las preguntas de, bueno, si empiezo, cómo continúo, qué es lo que rompe el ayuno, cómo romperlo, qué se puede y qué no se puede. No sé si mencionamos las bebidas que se podían en el periodo de ayuno, creo que no las dijimos, Creo que no que, dijimos, no. Si que estamos son, hablando de ayuno de sólidos solamente, sí, estamos hablando de que pueden tomar agua, de que pueden tomar agua saborizada casera, que le pongan alguna fruta o alguna una menta, una albahaca, una rodajita de limón. Pueden poner otra fruta, que den sabor al agua, pero no se coman la fruta. Puede ser tés y tisanas, puede ser un infusiones. café, si le quieren poner, si van a usar, cuidado con el aceite de coco, cuidado con el edulcorante, cuidado con nada de azúcar, porque ahí van a modificar ya sea la insulina o el azúcar en sangre. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el mate, el viejo y querido mate,
es discutible porque el mate tiene hidratos de carbono, dependerá del tipo de mate y de si es el primero, el segundo, el tercero o el décimo. Miren, yo lo que les digo a la gente es, si ustedes quieren empezar a hacer ayuno y el mate se los permite hacer, tomen mate. Y después ven, porque hay gente muy flexible que aunque tome mate no va a cortar el ayuno. Exacto. Y entonces no se preocupen tanto por eso. Se van a dar cuenta porque aparece ese sistema, sienten el ruido, ¿no? Que se está moviendo el intestino. Bueno, eso dice muchas cosas, que estoy en ayuno, que estoy tomando mate. Obviamente si no se sienten mal, si les da acidez tomar mate en ayunas, no lo hagan. No tomen mate y hagan el ayuno porque la acidez va a bajar. No tomen mate, pero tomen agua, porque el estómago para recibir la primera comida después del ayuno necesita tener agua. Sí. Entonces, todo el sistema necesita tener agua, entonces hidrátense, pero que sean bebidas que no aporten calorías. Entonces, eso hablando del ayuno intermitente. Bueno, estamos, ahí me avisaba Nati que están 50 minutos, así que para poder hacer un cierre y que quede grabado, te diría si querés cerrar o querés contarles algo más, algo que te haya quedado, que no hayas dicho, que quisieras. Yo quisiera contarles sobre lo que sucede con el ayuno en nuestra mente. Creo que es con lo que empecé y con lo que termino. El miedo es lo que más genera el detenernos y no hacer cambios. Hay miedos que tienen sentido, cuando vienen a robar la cartera, claro que hay que tener miedo y accionar. Y hay otros que tenemos que empezar a amansar la fiera, el cuerpo va a responder súper bien el ayuno, tratemos de que la mente no nos juegue en contra. No nos vamos a sentir mal, no nos vamos a morir, no. Esa sensación de que si no tengo el alimento me va a pasar algo inminentemente grave, no sucede. Empiecen de a poquito, que la mente pierda el miedo, de última se llevan algo en la cartera para no estar preocupados porque tampoco es necesario, pero el cuerpo es maravilloso, tiene todas las soluciones. Pensemos en darle lo que necesita para que pueda darnos las soluciones. El ayuno puede ser una opción. Si tienen dudas, consulten. No se queden con dudas. No hagan algo que no están seguros. Síganse informando. Pueden hacer una consulta sola y en una consulta sacan todas las dudas sobre ayuno. Entonces, pero vale la pena probarlo, salvo esos casos de los que hablamos. En esos casos no se hace el ayuno. Y en otros casos se puede ir preparando al cuerpo para el ayuno. Lo importante es pensarlo como una medida, como cuando pienso en hacer ejercicio y no estoy pensando en que me haga mal. No, obviamente va a tener una dosis. Es cómo lo hago para que me sea favorable. Infórmense, pero no le tengan miedo porque realmente vale la pena como técnica. Genial, me encantó el cierre, te agradezco muchísimo Fabi por tu tiempo. Una de las preguntas que quedó, que me estoy acordando es que decían si no estoy entrenando, o sea, no estoy haciendo ejercicio, ¿es beneficioso el ayuno? Sí, claro que es beneficioso, siempre es beneficioso. Si lo hago con ejercicio tengo dos medidas unidas, tengo dos medidas sumamente eficientes. Exactamente, entonces moverse, descansar, nutrirse correctamente, porque todo lo que dijo Fabi fue cómo nutrirnos y de manera antiinflamatoria. Es un regalo todo lo que nos brindó recién, porque la nutrición antiinflamatoria es una maravilla, realmente acomoda muchísimas de las cosas en nuestro sistema, en nuestra salud. Y si nos nutrimos correctamente, esas células van a tener lo que necesitan para ejercer su función. Si le damos el reposo que necesitan, van a poder ordenarse, limpiarse y ser mucho más eficientes. Y si decimos célula, decimos todo tipo de células. Y las células del sistema nervioso son células. Entonces, ese descanso reparador, ya sea digestivo, ya sea cuando estamos durmiendo, ese momento donde hasta el cerebro hace su drenaje, su limpieza, es todo lo que necesitamos. Necesitamos la energía y transformar correctamente esa energía. Entonces nuestro sistema digestivo tiene que ser eficiente. Tengo que ingerir cosas que me hagan bien, limitar lo que puedo ingerir que no me haga bien, tengo que moverme porque es una necesidad fisiológica, tengo que socializar, como dijimos, y tengo que descansar.
Si hacemos todo Tengo esto, que es muy descansar. más probable que seamos personas más Es saludables o que estemos más cerca de la salud que de sí, esa cantidad de sí, enfermedades. sí, mucho más ¿Sí? sanas y mucho menos dependientes de un fármaco. Es decir, realmente Exactamente. ser nuestra propia farmacia, ¿sí? Proveernos a nosotros mismos. Y sí, 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 sí. y consulten que cada vez hay más gente capacitada y la tenemos a Fabi Totalmente. para, para consultarla y la ventaja de que hoy se puede hacer sesiones online, así que por más que ella esté en Uruguay también puede dar contacto. Bueno, Fabi, gracias, muchas De nada. gracias, Muchas gracias a vos por la invitación. un placer. Gracias a todos por escuchar.